Para la semana número 3 en Historia del Perú tenemos el tema oncenio de Leguía y ya con esto estamos cerrando la parte de Leguía de lo que hemos venido viendo en clases pasadas. Antes de seguir vamos a darle la bienvenida a alguna de sus compañeras, Jeremy Ruiz y Jimena Gil están ingresando. Muy bien, entonces le decía que ya en esta sesión estamos observando la parte final de lo que corresponde al gobierno de Augusto Bernardino Leguía, lo que se suele denominar como el gobierno de la Patria Nueva, que es el proyecto político más ambicioso de Leguía en sus épocas de presidente, ¿no? Recuerden que él ha sido presidente en unidades, tanto en los años de la República Aristocrática, como a partir de 1919, lo que se suele llamar también como el oncenio de Leguía. Entonces, el proyecto político de Leguía era básicamente hacer del Perú un país moderno, un país aparentemente mejor, una patria nueva, ¿no? Leguía desplazó del poder político a los oligarcas, a los grandes hacendados y buscó una alianza con el sector del capitalismo norteamericano. Bueno, para esta sesión tenemos entonces como título Los conflictos sociales y el fin de la patria nueva de Leguía, es el título de la clase, y el propósito de la sesión es explicar la caída del régimen de la patria nueva. ¿Cómo así este régimen, este gobierno llegó al fin? ¿Cómo este gobierno pudo terminar después de 11 años en el poder, ¿no? Lo que nos da a entender la idea de que ningún gobierno se mantiene pues eterno a lo largo del tiempo, definitivamente. Bueno, tenemos en una primera parte entonces este esquema que es muy interesante y que nos dice lo siguiente, a ver por acá. Hablar del gobierno de la Patria Nueva es entender un poco cómo funcionaron sus características, ¿no? ¿Qué características tuvo este gobierno y que hemos mencionado en clases pasadas, pero que vamos a volverlas a tocar? Un voluntario para la lectura, cualquiera, por favor, que desee ganarse puntos. Muy bien, Valerie Paredes Guamán, la escuchamos. Características. 1. Desplazamiento del capital inglés e ingreso masivo del capital norteamericano. 2. Persecución del partido civil. 3. Régimen populista. Integración demagógica de de los sectores trabajadores. 4. Ampliación de la burocracia y corrupción estatal. Muy bien, señorita, punto para usted. Dice desplazamiento del capital inglés e ingreso masivo del capital norteamericano. ¿Qué quiere decir eso básicamente, profesor, en buen cristiano? Que durante el oncenio de Leguía, el capital o el país que va a tener mucho protagonismo en el Perú es Estados Unidos, ¿no? El capital norteamericano va a ingresar a nuestro país, no por primera vez porque ya existía, pero va a ingresar en grandes cantidades y proporciones. Recuerda que para que Leguía pueda desarrollar su patria nueva, modernizó, entre comillas, el Perú. Digo entre comillas porque la mayor cantidad de obras se ven en Lima, ¿no? Lo que vimos en clases pasadas. Las avenidas, la avenida Arequipa, ¿no? Llamada antes la avenida Leguía, la avenida Venezuela, llamada avenida Progreso, la avenida Argentina, llamada avenida Unión, lugares monumentales, el Hotel Bolívar, por ejemplo, la Plaza San Martín, por ejemplo. ¿Y qué más vimos en la clase pasada, a ver, manito levantada? ¿Qué más se construyó durante el gobierno de Leguía que hoy día podemos ver? Eso te mostré en las clases pasadas. A ver, alguien que recuerda por ahí, quiere participar y ganarse sus puntos. ¿Qué más se construyó durante el gobierno de Leguía, aparte de lo que se ha mencionado? Guimaraes, le escucho. Las irrigaciones en la costa sur. Claro, los canales, en este caso de irrigaciones o las obras de ingeniería hidráulica. Muy bien, Guimaraes. Vamos a darle pase a la Leshka Cadenillas que acaba de ingresar a nuestra sesión. Muy bien, Guimaraes, efectivamente. Otra de las obras que se dio durante el gobierno de Leguía es el tema de qué, profesor Luis, es básicamente el tema de el ingreso del capital norteamericano en la cantidad de obras que hizo Leguía. Avenidas, urbanizaciones y canales de irrigación para
controlar el tema agrícola y desplazar a los aristócratas o hacendados de la costa. Entonces, todas esas obras se hizo con dinero que vino de los Estados Unidos. De los grandes bancos norteamericanos llegaron esos capitales al Perú, ¿no? Y en muchos de los casos, la deuda externa se incrementó notablemente durante el oncenio. Y no solamente se incrementó la deuda, sino que se incrementó la dependencia al capital norteamericano o al capital estadounidense. Ese es básicamente el tema. Bueno, otra de las características que había leído su compañera Paredes es que hubo una persecución al partido civil, ¿no? Los civilistas habían tenido el poder antes que Leguía, y obviamente Leguía era consciente de que eran un peligro político, ¿no? Ellos tenían su partido, el Partido Civil. Así que Leguía optó primero por hacer algunas leyes, como por ejemplo la ley de aguas, en la cual el Estado pasó a controlar el agua en la costa, hacer canales de irrigación también para controlar el agua en reservorios, y de esa manera restarle poder a los civilistas, ¿no? Entonces los opositores al gobierno de Leguía fueron perseguidos, fueron en algunos de los casos, ¿no? Y fueron mandados pues a cárceles que quedaban en las islas como San Lorenzo, ¿no? Hubo una persecución a la oposición, uno no podía criticar al gobierno de Leguía porque eras perseguido política e inclusive hasta policialmente, ¿no? Leguía controló también la Guardia Civil o la policía de esa época. Bueno, otra de las, bueno, vamos a darle pase al director, está ingresando el director para supervisar la clase del día de hoy, dice Colegio Basadre, ¿no? Vamos a darle el pase también al director. Entonces luego dice régimen populista, ¿no? El gobierno de Leguía se caracterizó por un régimen populista también, ¿no? Pregunta, ¿qué se entiende por la palabra populista? ¿Qué crees tú que es un régimen populista? A ver, manito levantada o en el chat alguien que desea un puntito. A ver por ahí. ¿Qué se entiende por un régimen populista? ¿Qué podemos entender nosotros cuando nos dicen régimen populista? A ver, pensá, pensá. ¿A qué hace referencia un régimen populista? A ver, pequeños o pequeñas, los escucho. Muy bien, Perla. La educando Perla en el chat. Un régimen que otorga todo lo que quiere el pueblo para ganarse la confianza. Muy bien, Perla. Excelente, ¿ah? Muy bien. También tenemos son gobiernos que ganan el apoyo de la población, me dice también Perla nuevamente. Berríos, un régimen que otorga todo lo que quiere el pueblo para ganarse la confianza. Muy bien, Berríos. Balcázar, decir que harán todo lo que la mayoría pide, claro, ¿no? Muy bien, los alumnos que han participado en el chat, voy apuntando por acá a Balcázar. Muy bien. Muy bien también a Berríos y Perla de la Cruz, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, hace referencia a un régimen populista, ¿a qué, profesor? Son gobiernos que buscan no solamente hacer lo que el pueblo quiere, sino que aparentemente hacer obras que benefician a las mayorías, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, el presidente Leguía hacía avenidas, carreteras, la clase media, ¿no? Obviamente que estaba a favor de Leguía, era una obra que beneficiaba a un sector de la población. Pero uno no se preguntaba, o uno debería preguntarse en sentido crítico, era de dónde salía ese dinero, ¿no? Porque ahí estaba la corrupción, como decía el historiador Alfonso Quirós, ¿no? En las obras que hizo Leguía, ahí se encontraba la corrupción, el cohecho, ¿no? El cohecho penal, se encontraba, profesor, estas alianzas entre trabajadores estatales y empresarios, que eran los que hacían las pistas, las avenidas, pues así como Odebrecht, ¿no? En la cual el empresario le pedía un precio al Estado y al final terminaba el Estado dándole otro precio, ¿no? Y todo estaba arreglado, era un robo descarado al Estado. Entonces, sí, está bien, estás haciendo obras, pero estás robándole al Estado también, ¿no? Y haces obras muchas veces con el afán de que el pueblo apruebe tu gestión, ¿no? Un régimen populista definitivamente. Por eso que en algún momento el pueblo apoyó mucho a Leguía, como lo vimos en la clase pasada, lo tuvieron levantados en hombros. Bueno, ¿qué más? Vamos a darle pase a su compañero Kichis, que se encuentra en sala de espera y que está ingresando a la sesión de clase. Muy bien. Kichis, ¿me escucha?
Kichis, Kichis. Vamos a ver si el compañero Kichis me escucha. Bueno, me escuchan los siguientes alumnos para verificar la asistencia. La Leshka Cadenilla me escucha. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ok, verificado. ¿Me escucha Gil Bazán? Presente. Muy bien, verificado. Kichis, Kichis Gallo. Kichis Gallo, ¿me escucha? Todavía creo que no me escucha. Bueno, ¿me escucha Ruiz González Jeromy? Presente. Muy bien, y A de la Cruz, no le pregunto porque ella estaba ahí conectada y ha participado en el chat. A ver, está ingresando también Valerie Pando. Vamos a darle pase a su compañera Pando, ¿ya? Un momento, a Kichis y a Pando. Muy bien, entonces, profesor, otra de las medidas que se da durante el gobierno de Leguía, otra de las características de su gobierno, es la ampliación de la burocracia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la burocracia, profesor Luis? La burocracia se entiende como los trabajadores del Estado, ¿no? ¿Qué es un burócrata? Alguien que trabaja para el Estado, ¿no? Puede ser un secretario, puede ser de repente un administrador, puede ser de repente, el profesor, no sé, un asistente, pero está trabajando en algún ministerio o en algún poder del Estado, es un burócrata, ¿no? Entonces, aumentó la burocracia en el gobierno de Leguía, ¿no? Aumentó, y obviamente si aumenta la burocracia, aumenta el gasto, pero no solamente aumentó la burocracia, sino que la corrupción fue terrible, tal como lo han leído ustedes durante el gobierno durante el libro, en realidad, que va a publicar Alfonso Quirós, ¿no? Historia de corrupción en el Perú. La corrupción fue terrible en muchos poderes del Estado durante el oncenio. Muy bien, son algunas de las características que nos menciona o que hemos ya visto en el gobierno de Leguía. Ahora, durante el gobierno de Leguía también hay importante algo que decirlo, ¿no? A ver, me escriben por acá. Bueno, a ver otra vez, Kichis y Pando, ¿no? Todavía está en sala, ¿no? Claro que no puede ingresar. A ver, política. Profesor, ¿cómo fue la política durante el gobierno de Leguía? Recuerden que Leguía llegó al poder por un autogolpe de Estado, ¿no? Él ya había sido aparentemente elegido presidente en las elecciones, había ganado, pero hubieron denuncias contra el fraude, ¿no? Contra mesas y todo lo de siempre en el Perú, ¿no? Denuncias contra su triunfo, y Leguía, para evitar que no le den el triunfo, hizo un autogolpe, ¿no? En el cual llegó al poder sacando al que en ese momento era presidente, Pardo. Luego se quedó en el poder y se estableció la Constitución del año 1920, la Constitución de Leguía, por la cual le permitió reformar algunas leyes y seguir con el poder político en el Perú, ¿no? Eran algunas de las cosas que se dio durante el gobierno de Leguía. Bueno, algo que es importante es que durante el gobierno de Leguía, que fue de 1919 a 1930, aparecieron partidos políticos muy importantes, algunos de los cuales todavía se mantienen, ¿no? Por ejemplo, el Partido Socialista y el APRA. Todavía existen hasta nuestra actualidad, y estos partidos nacen o aparecen durante el oncenio, ¿no? Ahí está el Partido Socialista, por un lado, y por otro lado el Partido de la Estrella, ¿no? El Partido del APRA. Bueno, vamos a conocer un poquito de ellos. A ver, un voluntario para que lea cualquiera, por favor. A ver, que decía sumar sus primeros puntos en historia. Muy bien, Guimaraes, vas a empezar primero por acá, por donde dice ¿sabías qué? ¿Ya? A ver, por ahí empiece. ¿Sabías que APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana y fue fundada en México en 1924? El Partido Aprista Peruano, PAP, se fundó en 1930. Sigue. En socialista profesor en APRA. APRA, por favor. Influenciado por la Revolución Mexicana, creación de un Estado antiimperialista y antioligárquico. Propuestas: reforma agraria, nacionalización de las empresas, etc. Grupo dirigente: la clase media. Muy bien, sigue, socialista. Influenciado por el marxismo italiano, eliminar el sistema capitalista por una revolución armada dirigida por obreros y campesinos. Muy bien, señorita Guimaraes, excelente.
Entonces, profesor, tenemos el socialismo y el APRA, ¿no? Muy bien, Guimaraes. Vamos a subrayar algunas ideas que su compañera ha leído y que son muy interesantes también conocerlas. El APRA es un partido que existe hasta ahora y que ha sido fundado en México, tal como ha leído su compañera, ¿no? Es un partido que no es que se fundó en el Perú, pero fue fundado en México por un peruano. En este caso, el líder del APRA y fundador es, o bueno, fue porque ya falleció, Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Ahí está. Víctor Raúl Haya de la Torre, líder histórico del APRA. Profe, ¿y por qué el APRA se fundó en México? Porque Víctor Raúl también, así como muchos personajes que criticaban al gobierno, había dos formas de sacarlos del Perú, ¿no? De manera violenta, a través de una expulsión o a través de también de una beca, ¿no? En este caso, Haya fue becado para ir a estudiar a México, y en México se dio la fundación del APRA, ¿no? Entonces, ¿dónde profesor? En México en el año 1924. Y tiempo después ya Haya viene al Perú y funda el Partido Aprista Peruano, ¿no? En 1930, cuando ya el gobierno de Leguía había terminado, y empezará la historia política de Haya de la Torre, ¿no? En el cual va a participar en muchas elecciones, pero lamentablemente para él nunca va a ganar, ¿no? Por eso que siempre los apristas lo fastidiaban en esa época, los estudiantes universitarios, ¿no? Siempre decían, los apristas siempre decían, el APRA nunca muere, y los socialistas los criticaban y les decían, pero vive de rodillas, ¿no? Clara alusión a que Haya nunca pudo ser presidente. Bueno, era un partido antiimperialista, o sea, profesor, rechazaba el imperialismo que en ese momento tenía Estados Unidos, y antioligárquico se enfrentaba a los poderes de las familias que concentraban tanto tierras y títulos, ¿no? El APRA pronuncia un tema de reforma agraria, es decir, que el APRA considera que el gran problema del Perú es que estas tierras las concentran pequeñas familias y que las tierras deberían ser entregadas a los campesinos para que ellos puedan trabajarlas y tener una vida digna. Además que, como... Y cuando llegó el español le arrebató esas tierras, ¿no? Entonces, era una idea un poco de demostrarle, devolverle al indígena sus tierras. Bueno, para Haya de la Torre y para el APRA, el sector que debería dirigir la política en el Perú debería ser la clase media, ¿no? Y en la clase media están pues los profesionales, intelectuales y comerciantes. Eso era lo que decía un poco Haya de la Torre. Quien debe dirigir la vida política del Perú es la clase media. Todo lo contrario pasa con el socialismo, ¿no? Mariátegui, que es su fundador, José Carlos Mariátegui, funda el socialismo y es un personaje muy conocido por ser autodidacta. Pregunta cualquiera en el chat, ¿qué significa la palabra autodidacta? Autodidacta. ¿Qué se entiende por autodidacta? A ver en el chat, mano levantada. ¿Qué significa cuando dicen esa persona es autodidacta? A ver, por ahí. ¿Qué se entiende, no? Cuando te dicen es una persona autodidacta. Muy bien, Berrío, se enseña a sí mismo, claro, ¿no? Esa es una característica, muy bien Guimaraes, muy bien Mamani, así es. Es una característica de una persona autodidacta, ¿no? Haya de la Torre era una persona de bajos recursos, ¿no? Y que se educa a partir de él mismo, ¿no? Él mismo leía, él mismo investigaba, él mismo se culturiza, es un hombre muy autodidacta, ¿no? Entonces, y él va a tener una influencia marxista, ¿no? Él viaja de Europa, también becado por el gobierno de Leguía, y en Europa tiene un acercamiento al marxismo italiano, el marxismo de Antonio Gramsci, ¿no? Y esas ideas marxistas, Mariátegui lo que va a hacer es traerlas al Perú y aplicarlas en base a la realidad del Perú, ¿no? Él considera, dice Mariátegui en su libro, en el libro más famoso de Mariátegui, que se llama Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Mariátegui nos cuenta y nos dice que uno de los grandes problemas en el Perú es el problema del indio, que no se puede solucionar desde la época de la colonia. El indio está marginado de todo. Y para Mariátegui el problema del indio es el problema de la tierra, dice él, ¿no? Que al indio le quitaron su tierra, le expropiaron su tierra cuando llegaron el europeo y nunca más el indio volvió a tener su tierra.
¿no? El europeo le arrebató esa tierra y creó solares, ciudades al estilo Europa, pero eran tierras del indio. El indio a partir de ahí no ha tenido dónde trabajar y por eso el indio ha venido a la costa a sufrir, ¿no? Dice Mariátegui, a andar de repente en Lima, perdido, buscando dónde trabajar, cuando él tiene tierras que simplemente fueron despojadas, ¿no? Entonces, para Mariátegui todo se soluciona cuando el sistema, el proletario pueda llegar al poder. En este caso, para Mariátegui, los obreros y los campesinos, ¿no? Por eso que los socialistas tienen bastante influencia. Es más, en estos años también se está dando la revolución socialista, pues, en el Imperio Ruso, ¿no? La revolución menchevique y bolchevique. Entonces, son ideologías que aparecen en los años 20 en el Perú, ¿no? Básicamente. Muy bien, chicos, vamos a seguir con el esquema. Y tenemos por acá otros aspectos, como son ya el económico, que hemos visto un poco en la sesión pasada, y también vamos a ver el aspecto social. Bueno, en el aspecto económico dicen los empréstitos e inversiones, ¿no? Recuerda que un empréstito era un préstamo que nos hacía, o que hacía los bancos norteamericanos al gobierno de Leguía, para que Leguía pueda hacer obras. Y como los bancos norteamericanos financiaban el gobierno de Leguía, prácticamente el Perú es un estado subordinado al capitalismo norteamericano, ¿no? Tal como lo vimos nosotros en el Laudo de París, en el cual la empresa norteamericana IPC va con el tiempo convertirse en la que controle el petróleo de Brea y Pariñas, ¿no? Debido a este laudo que en realidad fue pues un acuerdo entre el Estado peruano y las empresas petroleras norteamericanas. Se puede ver justamente en la imagen una caricatura de la época, ¿no? En la cual aparece el presidente Leguía dándole la mano al presidente Wilson, ¿no? Al presidente Wilson de los Estados Unidos, y claramente Leguía está con la banda presidencial, ahí se puede ver, pero está reverenciándose al presidente norteamericano, y claramente que el Perú era un país subordinado, dependiente del capital norteamericano, ¿no? Porque le pedíamos dinero a los norteamericanos para hacer obras, y eso generó una gran deuda, ¿no? Bueno, esta es la avenida Leguía, hoy llamada Avenida Arequipa. ¿Cómo era la Avenida Leguía en esos años, ¿no? Era obviamente bien enorme, pero llama la atención lo que había al costado, ¿no? Que eran una especie de haciendas, que eran todavía grandes casonas o haciendas que existían a los alrededores de la hoy llamada Avenida Arequipa, ¿no? Interesante las obras que hace Leguía. Pero ya sabes que esa obra se hizo con dinero que venían de los bancos. Bueno, justamente vamos a ver acá el gasto público, ¿no? El gasto público hace referencia a todo lo que hizo Leguía para modernizar el Perú, ¿no? Desde carreteras, avenidas, desde modernización urbana, desde construcción de avenidas y plazas que mencionamos en la sesión pasada. Incluso hizo urbanizaciones, ¿no? Pregunta, ¿alguien recuerda alguna urbanización del gobierno de Leguía? A ver por el chat. ¿Alguien que recuerde alguna de las urbanizaciones que hizo Leguía para que iba la clase media? Te escucho. En el chat me está escribiendo, muy bien Guimaraes, Santa Beatriz, claro, muy bien Guimaraes. Una urbanización fue Santa Beatriz, por ejemplo, en lo que hoy día es Jesús María. Muy bien también Berríos, ¿no? Es Jesús María Santa Beatriz, ¿no? Entonces, Leguía moderniza Lima claramente en alusión a la clase media, que es la que lo va a apoyar, ¿no? La clase media que durante la República Aristocrática había sido prácticamente marginada del poder político. Bueno, vamos a ver el aspecto social y la conscripción vial. Esto es una ley muy importante, ¿ah? Esta ley llamada conscripción vial es fundamental, ¿no? Fundamental, es una de las leyes más recordadas de Leguía. Pero todo empieza en la sociedad de la época. A ver, algún voluntario para que lea esa parte, cualquiera. Valerie Paredes, le escuchamos. Aspecto social, legalización de las comunidades campesinas, reconocimiento de las comunidades indígenas, creación de la Oficina de Asuntos Indígenas. Conscripción vial, obligaba a todos los varones del Perú de 18 a 60 años a trabajar gratuitamente en la construcción y reparación de caminos para el Estado. Muy bien, señorita Paredes, punto para usted. Entonces, tenemos acá justamente lo siguiente, ¿no? En el aspecto social se puede mencionar claramente que durante el gobierno de Leguía hay un reconocimiento a las comunidades indígenas, ¿no?
¿Y por qué esto es importante? Porque las comunidades indígenas, antes del gobierno de Leguía, prácticamente no existían en el Perú como tal, ¿no? Y digo no existían porque legalmente no había un mecanismo de defensa de estas comunidades, eran vistos simplemente como cualquier elemento que formaba parte del país, pero no lo reconocían como tal. Bueno, Leguía los reconoce, es más porque en la época de Leguía hay una corriente también en literatura que se llama el indigenismo, ¿no? Entonces, hay una idea por tratar de rescatar siempre lo cultural, siempre lo andino, ¿no? Esa idea. Entonces, las comunidades indígenas pues funcionan de esa manera, ¿no? Leguía trata de darles protección a estas comunidades y se da la ley de conscripción vial, que es importante y que es fundamental esta ley. ¿Por qué, profesor? Porque esta ley obliga a que todos los varones entre 18 a 60 años puedan trabajar de manera gratuita, ¿no? Construyendo y reparando caminos, ¿no? Todos los varones entre 18 y 60 años tienen que trabajar aproximadamente 12 días al año. Pero había un mecanismo, ¿eh? Si tú no querías trabajar, podías hacer un pago de lo ligado, ¿a qué, profesor? De lo ligado a el jornal, ¿no? Tú podías pagar una cantidad para no trabajar. Pero obviamente los indígenas no contaban con ese dinero y ellos eran los que tenían que trabajar. Entonces claramente era una ley indicada y dirigida a la comunidad indígena. Por eso muchos lo llamaban la mita indígena, ¿no? La mita republicana. O sea, como que dando a entender que en la época española la migra indígena trabajaba en la mitad y ahora ha vuelto ese trabajo obligatorio con Leguía. Ahora, muy inteligente lo de Leguía también, porque prácticamente hicieron carreteras y caminos gratis, ¿no? Obligados todos, no se les reconoció ni un sol y el Estado se ahorró ahí un gran gasto. Pero ese gasto, como sabemos, se utilizó en otras cosas, ¿no? En gran corrupción, entonces no fue algo que benefició al Estado. Bueno, vamos a ver también cómo llega a su fin este gobierno. Este gobierno va a llegar a su fin a partir de una crisis internacional. Ahí está, pues. Por ser un gobierno dependiente, le va a tocar, pues, enfrentar una de las crisis más grandes en su historia, ¿no? Entonces vamos a ver, profesor, cómo llegó al final este gobierno. Contexto internacional. A ver, vamos a ver por acá algún voluntario o voluntaria. Cualquiera, por favor. Manito levantada. Muy bien, Valerie. Te escuchamos nuevamente, Valerie, contexto internacional. Crack de 1929 en los Estados Unidos y caída de las exportaciones. ¿Sigue? Cola de ciudadanos estadounidenses para recibir alimentos proporcionados por la Cruz Roja paradójicamente están debajo de un cartel que anuncia que los Estados Unidos tienen el mayor nivel de vida del mundo. Foto, Margaret Bourke White, 1937. Perfecto, ¿no? Entonces, profesor, lo que vemos acá es el contexto internacional. El crack de 1929 es el nombre que se le da al momento en el cual se da una depresión en la economía de Estados Unidos, ¿no? Muchos bancos norteamericanos quiebran, la bolsa de valores pasa por una crisis terrible y como consecuencia de eso, Estados Unidos ya no puede prestarle más dinero al Perú. Entonces las empresas norteamericanas que en el Perú funcionaba en el sector minero, empiezan a despedir trabajadores, empiezan a bajar los salarios y eso obviamente va a generar protestas en el Perú, ¿no? Entonces entre 1929 y 1930 hay una época de protestas. La gente que había perdido su trabajo obviamente va a salir, ¿no? Va a hacer marchas, huelgas, los que veían que el dinero no alcanzaba porque el precio de los alimentos sube, el Estado ya no puede subvencionar debido a que ya no recibe dinero de Estados Unidos. Entonces hay una situación bien complicada, como se puede ver en esta imagen, ¿no? Que es un saqueo realizado a la casa del presidente Leguía, justamente, ¿no? Entonces, profesor, las protestas no solamente es por el lado económico, sino también por el lado de la corrupción. Consideran que el gobierno de Leguía ha sido uno de los más corruptos a lo largo de la historia, y los opositores a Leguía también empiezan a criticarlo, ¿no? La oligarquía, que era la que había sido desplazada durante el oncenio,
empezará a criticar a Leguía y esa oligarquía peruana va a apoyar un golpe de Estado. Un golpe de Estado que se va a realizar, que se va a llevar a cabo, entre otras cosas, por un personaje militar, un caudillo militar en Arequipa. En Arequipa aparece un comandante del ejército peruano, quien, apoyado por la oligarquía, porque hay un oligarca, un criollo, un abogado criollo, llamado José Luis Bustamante y Rivero, quien va a leerle un manifiesto, le va a elaborar, mejor dicho, un documento a Sánchez Cerro, que Sánchez Cerro va a leer, un manifiesto por el cual Sánchez Cerro va a sustentar por qué se está rebelando contra Leguía, ¿no? Un golpe de Estado desde Arequipa. Entonces, el comandante del ejército, Luis Miguel Sánchez Cerro, le da un golpe de Estado a Leguía, ¿no? En agosto de 1930, ante la situación crítica que se vivía en el Perú. Bueno, Leguía es sacado del poder, Leguía intenta partir a Panamá, sin embargo es apresado en el puerto del Callao, es llevado a la base naval del Callao, porque se encontraba muy mal de salud. Previamente, antes, Leguía había estado preso, ¿no? En la penitenciaría de Lima, y luego llevado pues al hospital naval donde fallece, ¿no? Entonces se puede decir que Leguía es un presidente que muere en la cárcel prácticamente, ¿no? Fue acusado de corrupción, fue llevado, estuvo preso y finalmente fallece en el hospital naval. Así terminó su gobierno, el presidente que en algún momento fue considerado un gigante del Pacífico y adulado por Estados Unidos y por muchos en el Perú incluso, ¿no? Tenía muchos seguidores. Pero mira cómo terminó este presidente en cuanto a su vida, ¿no? En la cárcel, murió, su casa fue destruida, y al Perú le esperó otra situación complicada, ¿no? Un país en crisis económicamente, con un gobierno militar, con una oposición que va a empezar a moverse, y va a dar origen a que el tercer militarismo, ¿no? Que es la época de Sánchez Cerro y del APRA, ¿no? Porque Haya de la Torre empezará a competir en elecciones junto con los militares. Y esa historia lo vamos a ver seguramente en la próxima sesión. Bueno, vamos a seguir avanzando y tenemos acá el trabajando en clase. Te voy a dar unos minutos, un par de minutos para que leas las preguntas y luego me puedas dar tu respuesta. Muy bien, empezamos. Pregunta 1 dice, ¿quiénes fueron los intelectuales políticos que aparecieron en este periodo? Mano levantada, a ver para tu respuesta en la pregunta número 1. ¿Qué intelectuales políticos aparecen en este periodo? ¿Quiénes son los que aparecen en este periodo? ¿Qué intelectuales? A ver por ahí. Respuesta en el audio, en el chat, a la 1, a las 2, a las 3, o yo lo resuelvo. Ahí está una respuesta. Berríos, muy bien. Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Muy bien, Berríos. Entonces acá tenemos como respuesta, ahí está. Muy bien, punto para Berríos. Siguiente. ¿Cuál militar asume el poder tras la renuncia de Leguía? Respuesta. Tenemos en la número 2. Muy bien, Berríos. La respuesta sería el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Comandante del ejército peruano. Muy bien, Berríos. Acaba de llegar a 20 en evaluación oral. Seguimos, pregunta número 3. ¿Cuál empresa norteamericana asume la explotación del petróleo en la Brea y Pariñas? ¿Cómo se llamaba esa empresa que llevó al Estado peruano al laudo de París, ¿no? Y que el Estado prácticamente le entrega la propiedad de la Brea y Pariñas? Era una empresa norteamericana. ¿Cuál era? Perla, la London. Ya, la London le vende sus activos a la IPC. No se vayan a olvidar, la IPC norteamericana.
Y por la ley de conscripción vial, ¿quiénes debían trabajar en la construcción de carreteras y por cuánto tiempo? ¿Esta ley afectó a quién? ¿A negro, a criollo, a mestizo? ¿A quién afectó esta ley básicamente en la número 4? En el chat, audio. Hombre de 18 a 60 años que sí podía, muy bien, Berríos, ¿ah? Claro, ahí está. Indígenas en su mayoría de 12 días al año, ¿no? Era el tiempo que ellos tenían que trabajar a favor del Estado. Muy bien, ahí nos vamos a quedar. Cuídense mucho y no olviden enviarme la evidencia de esta sesión. Muchas gracias. Chao, chao.